12:03. Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma para poder hablar en directo con Colombia, con Cristian Ramos, docente de Ciencias del Deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira, para que nos pueda contar cómo está hoy Colombia, cómo amaneció, cuál es la realidad de hoy en el país. Ayer estuvimos hablando con Pisis, que es activista y artista, y nos pudo poner desde allí mismo al tanto de lo que estaba ocurriendo a nivel general, más allá de lo que pasa a nivel de la cultura también, pero a nivel social en su país. Y bueno, ahora vamos a poder también consultarle cuál es la situación desde la educación y bueno, y saber cómo amaneció en este miércoles 5 de mayo el pueblo hermano de Colombia. Así que sin más, ya vamos a saludarlo. Muy buen día, Cristian. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, Cristian. ¿Desde dónde nos estás hablando en este momento? ¿Desde qué lugar de Colombia? Estamos en la ciudad de Pereira. Este es el eje cafetero, el corazón de Colombia. En este momento golpeados mucho por esta protesta social, por la violencia, pero siempre con mucho orgullo de saludarlos desde una tierra que los quiere y los recibe como hermanos a todos los uruguayos. Igualmente ustedes aquí, Cristian. Y bueno, ayer hablamos con una artista activista, con Pisis, que nos ponía un poco al tanto de cómo estaba la situación a nivel social y lo que había ocurrido en los últimos días. Y ya aprovechamos y te preguntamos a ti también, Cristian, ¿cómo amaneció hoy Colombia 5 de mayo? ¿Cómo está la situación ahora? Siguen las protestas sociales, va una semana. Anoche fue una noche, podríamos decir, un poco más tranquila, pero se sigue dando mucha protesta. Anoche fue una noche muy difícil en Cali. De nuevo reportan muertos, desaparecidos. Se fue el internet, aparentemente se fue la energía. No podían transmitir en vivo los chicos que hoy las redes sociales, el Instagram Live se ha convertido en la forma de presentarle al mundo lo que están viviendo. Hubo protestas muy álgidas en algunos sectores, en Bogotá, en Bucaramanga. Aquí en Pereira estuvo un poco más tranquilo, pero también hubo protestas, hubo enfrentamientos con la fuerza pública en horas de la noche. Sigue siendo una arremetida del Estado, desafortunadamente, contra los jóvenes, sobre todo universitarios, que son los que se encuentran en las calles dándole la cara a una revolución necesaria desde hace muchos años, pero que desafortunadamente está mediada por la violencia y que está cobrando muchas vidas y muchos desaparecidos. ¿Han dicho algo desde el gobierno en las últimas horas? ¿Se han pronunciado? Hasta el momento nada. Desafortunadamente, como te digo, anoche como siempre los medios de comunicación solo desinforman. Estamos en un momento muy difícil porque cuando inició este paro hace una semana, todo el país y todo el mundo creía en él, se volcó a las calles, salió a protestar masivamente, pero ahora, como el paro es tan masivo, están desinformando, diciendo que hay desabastecimiento, que todo el que sale a protestar es delincuente, que es vandalismo. Por supuesto que hay de todo, ¿cierto? En un país como Colombia, que tiene tanta desigualdad, pues también la revolución social es aprovechada por otros tipos de actores para tener sus propios intereses, pero hay una desinformación total. Entonces la gente del común, los padres de familia, las personas que trabajan ya empiezan a ponerse un poco en contra del mismo paro, a tildar a las personas que están en la protesta social como personas que están en contra del país, o que efectivamente los están perjudicando porque no les permiten trabajar o porque los alimentos no llegan a las ciudades. Entonces el Estado aún no se pronuncia, no se ve una intención de diálogo, que es lo que todo el mundo está esperando y está buscando. Desafortunadamente la clase política también está supremamente callada, no dicen nada, no se pronuncian, y lo único que se ve cada vez es más represión policiva y militar en las ciudades que están liderando las protestas. Anoche pues tuve la oportunidad de conectarme, estuve en un Instagram live, viendo cómo la única forma es a través de personas que tienen muchos seguidores en redes para poder mostrar la realidad. Estaba René, el residente, conectado con algunos
artistas colombianos transmitiendo en vivo la lucha de los estudiantes en las calles de Bogotá cuando la policía arremetía contra ellos de una forma brutal. Afortunadamente 140.000 personas estaban viendo en ese momento pues la realidad de un país, pero desafortunadamente el gobierno aún no se pronuncia y no toma medidas que puedan como solventar esta situación. Y teniendo en cuenta, Cristian, todo esto que comentás de la realidad del hoy y también teniendo en cuenta que venimos de un año de pandemia mundial, ¿cómo ha sido afectado? ¿Cómo está hoy? ¿Cuál es la realidad de la comunidad educativa? Hoy en términos educativos, digamos que todas las universidades, la gran mayoría, entraron en paro, inclusive las universidades privadas se sumaron pues al paro como tal. Los estudiantes se declararon en paro, muchos colectivos docentes, los docentes de escuelas secundarias también se declararon en paro. Hoy es un día de protesta social, en este momento hay bloqueos, hay marchas en las principales ciudades de Colombia. Con el tema de la pandemia ha sido muy difícil la reactivación del sistema educativo. Aquí se ha vacunado de manera muy lenta. La verdad es que son muy pocas las personas vacunadas. Particularmente algunas universidades habíamos retomado las clases en alternancia, es decir, las clases prácticas, en el caso de nosotros de deportes y recreación, estaban siendo presenciales con todos los protocolos de bioseguridad y las clases teóricas estaban a través de la virtualidad. Pero era muy poco la reactivación que se estaba dando. El tema de la virtualidad es muy difícil en Colombia porque es un país que la conexión a internet es muy débil en muchas partes. Hay muchos estudiantes que no tienen acceso a un computador o ni siquiera un dispositivo móvil para poderse conectar, y los docentes tampoco se encuentran con toda la preparación para orientar de manera virtual con calidad los contenidos. Entonces había una desmotivación, una deserción escolar elevada tanto en las escuelas, sobre todo en los colegios y también a nivel de las universidades. Entonces el tema educativo no estaba sencillo. A los docentes les correspondía, como en muchas otras partes, o nos corresponde pues pagar el propio internet, tener los propios medios, y casi que la clase entra a tu casa para poder dar la clase como tal. Entonces también estaba un poco delicado por ese lado, y también se exigen o es una exigencia de la movilización más garantías para poder tener una educación de calidad. Uh-huh. Y esto que comentás con respecto a la educación, ¿esto fue así durante toda la pandemia? Acá en Uruguay, por ejemplo, te contamos que abrían las escuelas, se cerraban, algunos si podían conectarse, otros quedaban afuera, y fue durante todo el año, la verdad, hablar de la educación pero sin hacer nada. ¿Pasó lo mismo en Colombia? ¿Vienen así también con la educación sacudida para todos lados desde el año pasado? Absolutamente, no se tomó ninguna medida para mejorar, simplemente se recargó a que cada docente y casi que cada estudiante intentara solucionar como pudiese sus problemas. No hubo un cambio para nada, simplemente se habló de medidas que nunca llegaron. Esquema de vacunación para la parte educativa no ha llegado, apenas si se está anunciando. Entonces también mucho temor por parte de los padres de familia de mandar a sus hijos a las escuelas, a las universidades. Simplemente se habló, pero nunca se tomó ninguna medida ni se solucionó de ninguna forma. Es decir, la pandemia casi que detuvo por completo el tema educativo, y hoy se habla de un retraso educativo enorme. Y vos que estás ahí trabajando con jóvenes, con adolescentes, que tenés contacto todo el tiempo con ellos por tu profesión, ¿por qué están saliendo a las calles hoy los jóvenes de Colombia? Los jóvenes de Colombia hoy son la representación de la indignación de un país que durante muchas décadas ha sufrido la corrupción del Estado. Hoy ellos son los que le ponen el pecho a una revolución social en búsqueda de la igualdad, de la justicia, de un país y de unos políticos que no se roben más un país que es absolutamente rico en su gente, en sus recursos naturales, pero que solo gobierna para los más poderosos y que cada vez los índices de pobreza son mucho más elevados. Los jóvenes salen a las calles porque su rebeldía juvenil los ha impulsado a tener empatía por otros, a salir a reclamar los derechos de aquellos que ni siquiera pueden acceder a la educación, que no tienen salud, que no tienen oportunidades de trabajo. Aquí hay muchas personas que si acaso y comen una o dos veces
al día, pero mucha gente no lo sabe. Aquellos que tienen un trabajo o que viven bien piensan que esa realidad nunca les va a tocar a ellos. Hay muchas condiciones de violencia, muchas condiciones de desigualdad, de inequidad, y por eso es que hoy la revolución se ha dado y que los jóvenes salen a marchar a las calles y a exigir los derechos. Muchos de los que están en las calles no tienen ninguna necesidad económica, simplemente lo hacen porque se identifican con una causa que creen que es justa y porque exigen un cambio social en un país que sigue siendo gobernado por los mismos hace muchos años, simplemente a través del terror y del miedo. Sí, aquí nos han vendido siempre el discurso de las guerrillas y del narcotráfico, que son realidades que existen, pero con lo cual siempre, digamos que se han subido a gobernar haciéndose pasar por los salvadores de los colombianos, cuando en realidad siempre toman medidas en contra del mismo pueblo. Esta reforma tributaria que este gobierno intentó implantar y por lo cual se disparó la revolución social era un atropello total contra la gente, porque intentan recuperar todo el dinero que ha perdido el Estado en corrupción y en malas inversiones a través de cobrarle más impuestos a los pobres, a las personas que hoy ganan menos de $300 en un salario mínimo, es mucho menos de eso, que tienen muchas obligaciones e intentaban gravar la canasta familiar y muchas de las cosas que afectan al colombiano común que día a día tiene que salir a lucharla. En Colombia hay unos índices de desempleo muy elevados, superiores al 19-20%. Hay ciudades que están cercano al 30% de desempleo. Aquí la mayor forma de empleo es empleo informal, es decir, personas que día al día salen a la calle a vender algo o a rebuscarse la vida como tal, pero que no tienen unas condiciones laborales estables ni dignas. Entonces, esa es la causa por la cual hoy no solo los jóvenes, sino muchísimas personas del país están saliendo a marchar y están levantando su voz. Uh-huh. Y respecto a esto de los jóvenes que también vienen hace años, al menos aquí en Uruguay también te cuento, y por lo que hemos sabido en Chile también, los jóvenes siempre tratando de estar a un costado, como que no existen, como que no hacen nada, como que no existen directamente. Entonces también quería preguntarte con respecto, dentro de la juventud, ¿qué pasa con las mujeres y con las disidencias? ¿Cuál es la realidad? Porque hoy te escuchaba los motivos por los cuales los jóvenes salen a la calle. Ayer hablábamos con Pisis sobre el rol de las disidencias también en la comunidad y lo que pasó con su intervención. ¿Cuál es la realidad en la juventud, ¿sí?, en los adolescentes, de las adolescentes, las mujeres y las disidencias? Bueno, ayer tuve la oportunidad también de escuchar a Pisis. Pisis lo mencionaba muy bien. Seguimos siendo un país muy machista, un país con mucha desigualdad. Hoy yo siento que Colombia se ha organizado mucho más, que hay muchos colectivos juveniles, colectivos femeninos, colectivos de todo tipo, de otros grupos que hoy se han organizado para exigir sus derechos. Siento que cada vez las personas entienden y comprendemos más la diferencia, la verdadera diversidad, el valor que tiene ser diferentes como tal, y que cada vez toma más fuerza el hecho de no verlos como personas malas o como muchas veces los tildamos a este tipo de personas, sino simplemente como personas diferentes con igualdad de derechos. Estos colectivos también están tomando mucha fuerza, están saliendo a las calles, son líderes de una revolución social que hoy se está dando. A uno, yo lo digo personalmente, me enorgullece mucho ver un liderazgo juvenil que está encabezado por las mujeres, ¿cierto? Mujeres guerreras, mujeres inteligentes, mujeres que se organizan, ¿cierto? Y todo tipo de personas y de comunidades que están saliendo hoy a las calles a exigir sus derechos, porque durante muchos años han sido vulnerados, no han sido reconocidos y son víctimas de un Estado y de una sociedad que intenta oprimirlos día a día. Cristian, ¿qué se espera para las próximas horas en Colombia? ¿Hay algún anuncio nuevamente de alguna otra manifestación, otra concentración? ¿Hay algo? ¿Se está esperando? Sí, hoy 5 de mayo hay citación a concentraciones. Desde las 8 de la mañana están en concentraciones. Hay paro camionero hace varios días, casi que todas las vías principales de Colombia están cerradas.
Hay hoy citación a concentración de protestas de docentes, de gremios laborales y demás, de estudiantes de universidades públicas y privadas. Se está haciendo también un movimiento para solicitarle a la gente que marchen de día, ¿cierto? Que salgamos a protestar en el día donde somos visibles, porque desafortunadamente la fuerza pública llega en la noche donde están las protestas y ahí es donde aprovechan la oscuridad y el hecho de que no los ven para cometer sus peores actos. Entonces está haciendo un movimiento para que la gente salga a marchar y a protestar de día, donde podamos ser más visibles, y hoy un día de citación a concentraciones durante todo el día en todas las ciudades. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andás? Acá Martín te saluda. Y con respecto a la reforma, esta que fue la gota que rebalsó el vaso, ¿qué significó esta marcha atrás de parte de Iván Duque? Para el ciudadano de a pie y para los que digamos que hacemos parte y compartimos el movimiento social, tuvo como un doble mensaje. El primero, el mensaje de que el pueblo, de que los ciudadanos unidos tienen la razón y tienen el poder y que pueden exigir sus derechos al hacer retroceder una decisión del Estado. Y el segundo mensaje es que es un mensaje mentiroso, porque el gobierno dijo que la retiraría, pero en realidad lo que buscó fue inmediatamente intentar reformarla de nuevo para volverla a presentar. Entonces generó también indignación el hecho de que el Estado ante la revolución no toma decisiones reales, sino que intenta engañar a las personas como tal. Por lo tanto, la gente siguió, como se dice popularmente, en pie de lucha, exigiendo que en realidad se realice una reforma que es necesaria, pero que esté en beneficio de las personas y no de los más ricos del país, como siempre ha sido. Y este espacio que anunció que iba a instalar Duque para la ciudadanía, para entre todos poder construir soluciones, ¿eso va a funcionar? ¿Cómo lo ven? Martín, en realidad hoy es muy incierto porque él citó a una mesa de concertación con los mismos sectores políticos de siempre, con los mismos aliados de siempre, en donde en realidad se van a tomar las mismas decisiones. Hoy lo que exige la gente, e inclusive mucha de la clase política, es que el Estado se siente a conciliar y a gobernar con los representantes reales de una sociedad, y no que se siente dentro de su casa de Nariño a hablar con los partidos políticos de siempre, donde negocian las reformas y muchas veces se aprueban a las 3 y 4 de la mañana cuando nadie se da cuenta, sino que en realidad el Estado entre a conciliar con esos representantes sociales que en realidad sienten y entienden lo que el pueblo necesita. Entonces se está esperando que se tomen decisiones de ese tipo, donde se involucren a los actores sociales reales que buscan un cambio. O sea, para este espacio no fueron llamados esos representantes sociales, digamos. No, en primera instancia no fueron tenidos en cuenta. ¿Se pronunció algún organismo internacional en estos días, ahora que está teniendo también otra difusión, ya que, como nos había dicho Pisis ayer, hay que difundir todo lo que sale en las redes? ¿Algún organismo internacional se pronunció? ¿Sabes de algo? Sí, el día de ayer, digamos que fue un día un poco diferente. Se pronunció la ONU como tal, la oficina en Colombia, acerca de la vulneración de los derechos humanos y de un ataque que existió por parte de la fuerza pública a sus funcionarios en Cali, el 3 de mayo en horas de la tarde y de la noche. También se pronunció a nivel internacional la ONU, y eso pues fue una gran ganancia que se dio, y hubo un movimiento social muy interesante en la noche, y es que en la conferencia de la ONU que estaban transmitiendo en vivo se conectaron miles de personas solicitando un SOS para Colombia, como ustedes han visto el mensaje en muchas de las redes, algo pues que volcó totalmente y que puso, digamos, que a Colombia en esa mirada internacional. Esa es como la parte que más se ha pronunciado, y que por lo menos ayer salieron esta organización a hablar y a exigir que se respetaran los derechos humanos en la sociedad colombiana.
Sé que hay algunas otras organizaciones que se están pronunciando. También hay una exigencia social muy grande hacia el sector político, hacia los artistas, hacia los deportistas en Colombia, que tenemos grandes representatividades, pero que hasta ahora no se han pronunciado. Y ayer fue el día que se empezaron a pronunciar muchísimas personas que tienen, digamos, influencia social, solicitando pues la mediación, solicitando la intervención del Estado de manera pacífica, y en favor muchísimo de las personas. Entonces creo que en este es el momento en que se están empezando a pronunciar las organizaciones internacionales y las personas que tienen influencia a nivel social. Cristian, la verdad queremos agradecerte por estos minutos que te has tomado para comunicarte con nosotros. Queremos que sepan que tienen Mañanas y Radio Ulma abierto cuando necesiten. Así que desde acá un abrazo para todo el pueblo de Colombia y de nuevo, tienen la radio abierta. Muchísimas gracias por el espacio, de verdad que hace parte de nuestra labor el poder compartir las realidades de nuestro país a nuestros amigos en Latinoamérica. Los queremos mucho, sentimos como muchos de ustedes que somos un solo sentir, ¿cierto? Un solo pueblo que se une. Colombia siempre será su casa, a pesar de las dificultades y de lo que muchas veces muestran equivocadamente en otras partes. Este es un país de gente maravillosa que se levanta todos los días con sueños, con esperanzas, con ganas de trabajar y de hacer las cosas mejor y de construir un mundo mejor para todos. Un abrazo y muchísimas gracias. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.